comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio, Derecho a la Radio. Derecho a la Radio es una producción de la Facultad de Derecho Universidad de Colima, y bueno, como cada miércoles nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho oficial, así como el Facebook del 94.9. Y bueno, como en cada programa se encuentra presente nuestra querida amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, ¿cómo te encuentras? Muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a quienes nos escuchan también como cada semana. Y hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa a la 1:00 p.m. el sábado en esta estación radio también Universo 94.9. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es el derecho de la naturaleza. Así es, Bárbara, un tema por demás interesante, y si estás de acuerdo, iniciamos este programa, tradicionalmente lo hemos hecho, y es con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Los derechos de la naturaleza, Pachamama frente a Gaia. El investigador español José Montalbán Zambrano afirma que el del movimiento por los derechos de la naturaleza ha ido en crecimiento al grado de que uno de los puntos comunes es la identificación de la naturaleza como algo vivo que posee un valor intrínseco de carácter ontológico y universal. Sin embargo, dice el investigador que la búsqueda de lo que es intrínsecamente valioso en la naturaleza se ve cuestionada, pues desde la cultura occidental se suele estandarizar el significado de la naturaleza a través de la teoría de Gaia, que universaliza el valor intrínseco de la naturaleza teniendo en cuenta exclusivamente el conocimiento científico ecológico y el pensamiento filosófico occidental. Por el contrario, según Montalbán Zambrano, la Pachamama y las demás formulaciones no occidentales sobre los derechos de la naturaleza suelen expresar un conjunto de relaciones no estáticas ni universales entre el ser humano y su entorno natural. Es decir, más allá del racionalismo cientificista, dichas relaciones incorporan cosmovisiones y sentimientos particulares y de respeto por la naturaleza de los pueblos con su entorno ecológico. No obstante lo anterior, los derechos de la Pachamama y la ética de Gaia suelen ser vistos como sinónimos, principalmente por teóricos de Occidente que suelen hacer eco de la conciencia ecológica del sur global para resaltar, según ellos, la influencia de la teoría de Gaia, cuya estrategia sería definir a la naturaleza como algo distinto de lo local y de lo humano. Pero dicha estrategia, según el investigador español, puede convertirse en una nueva herramienta de dominación, pues da el valor intrínseco a una naturaleza que se define solo desde la ciencia, puede ser una herramienta para ocultar, bajo el discurso científico, problemas subyacentes de dominación del norte global y con ello las verdaderas causas de la crisis ecológica. Así, Montalbán Zambrano propone ver a los derechos de la naturaleza viva solo como una herramienta epistémica para hacer visible el pluralismo en la gobernanza de los sistemas ecológicos centrados en lo local y que incluyen lo humano. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al derecho de la naturaleza. Por lo tanto, agradecemos que nos acompañe en esta sesión de entrevista el doctor Pablo Sánchez Latorre, profesor de la Universidad de Córdoba en Argentina. Gracias, doctor Pablo, y bienvenido a este su espacio, Derecho a la Radio. Muchas gracias. Buenas tardes, en primer lugar, para la audiencia, para el equipo técnico de la radio. Felicitar, digamos, a la institución y a los cuerpos, a los docentes, a los periodistas, a todo el equipo que está en el piso y a la audiencia que nos está siguiendo por fomentar este tipo de espacios que divulgan, que generan reflexión
digamos, a través de un medio tan noble como es la radio y bueno, y sus amigos hoy las redes sociales. Así que felicitarlos que la facultad, la universidad tenga un espacio para esto. Así que muchas gracias por esta destacada invitación, la cual me honra y espero poder compartir con ustedes unos minutos algunas reflexiones. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, para un poco adentrarnos en la temática y a partir también de las propuestas en la editorial, desde la sacralidad de Pachamama hasta la hipótesis de Gaia en ecología profunda, la naturaleza ha sido o ha ido adquiriendo la calidad ética de sujeto. Y bueno, preguntarle, desde un enfoque de ecología ética profunda, ¿se puede hablar de naturaleza como sujeto de derechos? Sí, desde luego que desde esa perspectiva, ¿no? Desde la ecología profunda, todos estos movimientos que empiezan a finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Claro, es una corriente de filosófica, ecológica, que, bueno, que plantea que básicamente la naturaleza y el planeta es un ser vivo, básicamente. Entonces la humanidad es parte de ese entorno, digamos. Entonces la subsistencia de los humanos, que son históricamente, digamos, el sujeto de derecho más importante, desde una perspectiva más poniendo como protagonista, digamos, al ser humano, antropocentrismo, se ha denominado esto. Evidentemente sí podemos de alguna manera atribuir y justificar de que es posible, desde el punto de vista jurídico de la teoría general del derecho, atribuirle la calidad de sujeto de derecho a la naturaleza, digamos, sobre todo desde la perspectiva quienes empezaron con ello, allá Ernest Naes en 1973 en adelante, digamos, con todos los principios y los postulados, ¿no? de la ecología profunda, que fueron ese inicio, ¿no? Como el ser humano en armonía con el medio, no por encima, sobre o fuera de este, ¿no? Sino en un plano integrado, ¿no? En un plano de igualdad biocéntrica, donde todas las cosas naturales, los ecosistemas, la vida, el sistema de biodiversidad, evidentemente esos ecosistemas tienen el derecho a existir independientemente de su grado de autodeterminación, ¿no? O también era el derecho de la diversidad cultural. Entonces esa ecología profunda, como rama de la filosofía ecológica, considera a la humanidad como parte de su entorno y empezó a proponer numerosos cambios culturales, políticos, sociales, económicos a partir de esta concepción. Entonces, evidentemente sí, y hay muchas legislaciones que podemos compartir y observar que de hecho lo han hecho así, digamos. Inclusive usted puede relacionar la persona por nacer, digamos, evidentemente que es un sujeto vulnerable, ¿no? No puede ejercer por sí mismo los derechos y por eso el sistema ha pensado de que hay que protegerlo a pesar de que no puede manifestar su voluntad. Lo mismo pasa con la naturaleza, ¿no? Es otro ser vivo que no tiene la voluntad de expresarse y presentar una acción en tribunales para evitar una deforestación, por ejemplo. Evidentemente, pero claro, a mí me parece más importante en esta lógica, porque se ha dicho mucho, se ha pensado, hay mucha literatura sobre los derechos de la naturaleza, pero poco sobre las obligaciones, ¿sí? O los deberes que tenemos como los seres vivos, humanos, de cuidar a la naturaleza y de protegerla, ¿no? Ya no los derechos que tenemos del ambiente sano, el equilibrio, sino los deberes y las obligaciones, los controles, las sanciones y los estímulos para justamente generar eso, digamos. Porque declamar en una carta constitucional, en un sistema de declaración de principios o un tratado internacional, o el derecho más blando, como puede ser una agenda, digamos, de objetivos, evidentemente eso puede ser una entelequia, una utopía y quedar en saco roto, ser una poesía, ¿no? Desde hace muchos años que podemos citar autores como Ferrajolis, quien en el mundo occidental y más traducido que ningún autor, ha trabajado el garantismo, ¿no? Que le ha preocupado desde siempre, ¿no? La idea de un derecho penal mínimo y un derecho social máximo
pero claro, preguntando las garantías, ¿no? ¿Cómo esos derechos se van a hacer eficaces, van a tener una materialidad? Digamos, yo por ejemplo, puedo pensar en que las víctimas, las mujeres sordas, víctimas de violencia familiar, tienen todo el derecho, son sujetos vulnerables, pero si yo no tengo un intérprete de lenguaje de señas en una unidad judicial que reciba esa denuncia, no va a poder ejercer su derecho. Entonces, digamos, tenemos que tener una infraestructura, un aparato, un presupuesto, ¿no? Colchones, resortes, una estructura para poder hacer eficaces esos derechos y esos deberes, ¿no? Pero sí, la respuesta es que sí. Ahora, doctor, en los 2 minutos que nos quedan para cerrar este primer bloque, la pregunta sería, ¿qué ordenamientos jurídicos de carácter constitucional en el mundo reconocen los derechos de la naturaleza? Bueno, profesor Enoch, yo no tengo relevado el dato de todos los ordenamientos, pero conozco algunos de la región. Sobresale, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de México, por ejemplo. Estaba un poco repasando algunas cuestiones y, por ejemplo, me llamó mucho la atención que el Estado soberano y libre de Colima reconoce en su constitución local a la naturaleza como un derecho, como un sujeto colectivo de derechos, si creo que es la expresión que utiliza la técnica legislativa. El caso de comunidades de origen indígena, digamos, donde la Pachamama, digamos, era sagrada, digamos, y no había una relación de disposición comercial y de apropiación del mundo como lo trajo el conquistador, sino que era una relación justamente de una madre, y nadie va en su sano juicio a vender y a disponer de su madre para enriquecerse, sino al contrario, una relación espiritual, ¿no? Entonces, esas comunidades como Bolivia, como Ecuador, en sus cartas constitucionales, lo mismo que México y algunos estados de México, como el caso de Colima, el cual me parece a mí fantástico, siempre y cuando haya una estructura, ¿no?, que garantice esos derechos y el control de los deberes para con la naturaleza, ¿no? Si no, sería una poesía. Doctor, y bueno, un poquito refrendando también sobre este marco jurídico del que ya nos estaba haciendo referencia, hay algunos tribunales que siguen, al momento de aplicar las normas, siguen interpretándolas desde el carácter antropocéntrico. ¿Nos puede usted compartir desde su experiencia cuál es su opinión o consideración al respecto? Bueno, hay una cultura, hay una práctica social, digamos, que impide, por un sistema económico, por una práctica de modelo y cosmovisión del mundo, y modelos de consumo que masivamente cuesta modificar y salir de ese paradigma o de esa concepción antropocéntrica, ¿no? Pero hay algunas luces, por ejemplo, los diálogos que se produjeron en Nueva Zelanda con los indígenas maoríes, donde le otorgaron, consideraron, digamos, como un organismo vivo y un sujeto de derechos, por ejemplo, en un famoso fallo del 2012, al río Wanganui, digamos, como una entidad legal. El fallo es muy interesante por lo sagrado y por lo importante que es para la vida de las personas ese actor, digamos, que es el río. Lo mismo tuvo Ecuador, lo mismo tuvo el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte, creo, de Bangladesh, donde se pronunció sobre un caso relacionado con la contaminación y el desarrollo ilegal a lo largo del río Turaj, digamos, que es un afluente del río Buriganga, ¿no? Y entre sus conclusiones, la Corte reconoció al río como una entidad viva con derechos legales, ¿no? Con derechos, un sujeto de derechos. Y además sostuvo que lo mismo se aplicaría para todos los ríos de Bangladesh, ¿no? Es una idea, una práctica, una idea jurisprudencial que por encima, digamos, de lo que pueda haber dicho el legislador, la Corte o los tribunales pretorianamente, o sea, van creando, van protegiendo a los distintos sujetos de derecho, como puede ser un río, como puede ser un bosque, o puede ser un área protegida, ¿no? Lo mismo en Colombia, digamos, en el 2016 la Corte Constitucional ordenó la limpieza del río Atrato, ¿no? Y también trató de buscar una perspectiva ecocéntrica
o biocéntrica, ¿no? Y reconocer al río como un auténtico sujeto de derecho, ¿no? Y bueno, en la India también, en Estados Unidos también, en algunas manifestaciones, en Uganda, digamos, también han habido algunas de estas cuestiones, pero en general, digamos, son casos muy excepcionales, digamos, por eso en el Tratado de Escazú, digamos, es el único tratado de derechos humanos que intenta también proteger a las personas que están luchando para que esto sea protegido y concebido de esta manera, ¿no? Entonces, América Latina tiene el porcentaje de personas desaparecidas y muertas más alto del planeta por causas ambientales. Entonces, esto también, ¿no?, es importante, ¿no? Aquellas personas que están dispuestas a defender, que están dispuestas a proteger, pero también son perseguidas y violan derechos humanos de las personas que están defendiendo a la naturaleza como un sujeto de derecho. Entonces, todo tiene que ver con un marco político. Así que bueno, es mucho más complejo, pero tengo pocos minutos. Ahora, doctor, justamente a partir de esto que usted nos menciona, la pregunta sería, ¿puede haber una interpretación jurídica plenamente egocéntrica de los derechos de la naturaleza? Por supuesto, si usted mira la teoría general del derecho, la escuela genovesa o la escuela norteamericana, en toda actividad de interpretación, en toda actividad de una télesis, ¿no?, de una hermenéutica, hay una actividad ideológica, hay una carga ideológica en la actividad de interpretar el alcance normativo de algo, ¿no? Todo tiene un sesgo, todo tiene un contexto, tiene una pauta cultural, ideológica, política, económica. Entonces, esa idea de pasar de lo antropocéntrico a lo ecocéntrico o biocéntrico, hoy los ordenamientos están en un empate, digamos, armonizar el desarrollo, ¿no?, el trabajo, el desarrollo económico, la industria, digamos, con la sustentabilidad de las generaciones. Pero esa idea de generación futura, de la vida, la permanencia en el planeta, no es la vida de la naturaleza, sino es la vida de los humanos en el planeta, con los recursos naturales. Por lo tanto, hoy estamos un poco lejos de superar el paradigma antropocéntrico. Estamos lejos. Doctor, ya nos queda un minuto antes de terminar la entrevista. Nos gustaría que nos pudiera compartir una última reflexión sobre esta temática, por favor. Bueno, yo, como dijo Obama en alguna conferencia, en alguna cumbre, ¿no? O sea, somos la primera generación en sufrir los efectos del cambio climático y tal vez la última que podamos hacer algo. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, esto es una decisión importante, ética, política. Bueno, toca el tiempo de cerrar esta entrevista. Por supuesto, es momento de agradecerle, doctor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Sánchez Latorre. Recordemos, él es profesor de la Universidad de Córdoba, Argentina. Muchas gracias, maestro. A ustedes y al profesor Enoch, gran amigo y docente, un gran valor que tiene México, muy admirado por aquí. Así que un abrazo. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, escuchamos al doctor Francisco Barajas Palacios. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien esta noche nos va a hablar sobre el juicio de interdicción. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, radioescuchas. En esta ocasión platicaremos sobre el juicio de interdicción que se sigue generalmente en el orden civil con la finalidad de poder hablar de uno de los apartados que el derecho común, el derecho civil, prevé para cuando las personas desafortunadamente caen en una situación de discapacidad mental y que no pueden tener la facultad total, la capacidad para gobernarse, administrarse y para poder asumir ciertas consecuencias jurídicas de derecho. En este caso estamos hablando del juicio de interdicción. El juicio de interdicción es un trámite que generalmente se realiza ante un juzgado de lo familiar, con el objeto de proteger los derechos y bienes de una persona mayor de 18 años, pero que derivado de una incapacidad mental carece de aptitudes generales para gobernarse, para administrar sus bienes, el cual,
por sus consecuencias, no le permite ejercer por sí misma sus derechos y puede ser declarada incapaz por sentencia judicial para que el futuro de esta persona sea sometida a la guarda de un tutor que en su nombre y representación asumirá las consecuencias de este grado de incapacidad mental. ¿Sí? ¿Qué tipo de personas o para qué tipo de personas se vuelve necesario realizar un juicio de interdicción? Bueno, generalmente son para aquellas pacientes mayores de 18 años que por su condición o padecimiento pierden la capacidad para tomar decisiones de manera independiente, dadas las limitaciones o alteraciones que les genera su enfermedad. Debemos tomar en cuenta que una vez alcanzada la mayoría de edad, estos pacientes, al igual que cualquier otro ciudadano, requieren tomar decisiones sobre su vida, su destino, su patrimonio y la forma en la cual ejercen sus derechos, tal como es el caso, por ejemplo, del acceso a datos personales, de los cuales solamente el tutor de los mismos o su representante legal tienen derecho de acceso a los mismos datos personales y, en general, a representarlos en diferentes actos jurídicos con consecuencias, obviamente, legales. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo la declaración de un estado de interdicción hacia una persona que promovió o acudió ante esta instancia procesal? Bueno, mediante un juicio que generalmente se realiza entre el solicitante o interesado y un tutor interino que para tal objeto se deberá de nombrar con la anuencia del juez que conoce del juicio para que la persona cuya interdicción se solicite pueda ser representada, pueda ser emplazada, pueda a su vez, si así lo desea, intervenir dentro del proceso y poder declarar la conformidad, ¿sí?, y asumir las consecuencias de este hecho. Es importante señalar que la falta de contestación de una demanda por parte de un presunto interdicto tiene como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino, ¿sí? Es decir, generalmente el interdicto tiene un objetivo, ¿sí? Y el objetivo es que quien va a asumir a futuro las consecuencias, las representaciones de los intereses de la persona señalada en estado de interdicción pueda ya asumir desde el proceso, ¿verdad? Y pueda demostrar la capacidad para en lo sucesivo representar los actos de quien ha caído en un estado de interdicción, ¿sí? Ahora bien, ¿a quién se le denomina tutor o curador? Generalmente el tutor es aquella persona que tiene a su cargo la guarda de una persona o solamente sus bienes materiales, según cada caso particular, porque ésta es incapaz de decidir por sí misma las consecuencias generalmente de su incapacidad. Y por otra parte, el curador es aquella persona que tiene como función esencial vigilar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo del tutor. Es decir, la persona que va a vigilar el buen actuar del tutor. Uno administra y el otro cuida, ¿sí? Por tal motivo, el juicio de interdicción está diseñado para que exista una persona responsable que prevea, ¿sí?, por las consecuencias jurídicas, civiles o administrativas de una persona cuya discapacidad mental se avecina o bien ya se dio y necesita una representación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de nuestra unidad académica. Hoy, Bárbara, hemos tenido un programa muy interesante con dos temas por demás relevantes: derecho a la naturaleza y el estado de interdicción. Sí, y definitivamente estos dos nos permiten además generar nuevas inquietudes. Hay que recordar a quienes nos están escuchando que pueden hacernos llegar, así como propuestas de temas y posibles inquietudes, a nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho y de Universo 94.9. Pues vamos a despedir este programa, Bárbara, como siempre lo hacemos, agradeciendo al equipo de producción, a la asistencia del equipo de Universo 94.9, a Jessica Rodríguez, a Oscar Segura en los controles, pero también al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García, al licenciado Julio César Llerena Ceballos, al licenciado Francisco Mayoral, y por supuesto, si estás de acuerdo, Bárbara, agradecer a todos nuestros escuchas que junto con el equipo de producción y el apoyo técnico hacen posible la emisión de este programa. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.